Hacía 8 años que no escuchaba ese toque en la puerta, pero supe de inmediato de quién era. Demasiado tímido para ser Clara, demasiado tarde para el cartero y demasiado temprano para los vecinos, que a veces pasaban por ahí. Me quedé con la taza de té a medio camino de mis labios, mirando la puerta como si pudiera desvanecerse si la miraba demasiado. Me levanté despacio, con las rodillas rígidas, tras horas de quietud. Al abrir la puerta, el viento me robó el aliento antes de que pudiera hablar. Ahí estaba ella, Valeria, más alta de lo que recordaba, con una postura rígida, su abrigo impecable, su rostro limpio, de la risa que solía llevar. Se parecía a Esteban. Líneas marcadas, porte elegante. Pero había algo más. Un destello, una duda, un temblor que intentaba ocultar. «Hola, mamá», dijo con la voz más tensa que la sonrisa que me ofreció. Levantó un paquete envuelto en celofán, como si fuera una ofrenda de paz. «¡Galletas!». Parpadeé. «Pasa», dije haciéndome a un lado. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Entró a la casa por la que solía correr descalza, ahora observando todo como una extraña cortés en un hogar ajeno. Sus ojos recorrieron la sala, la pared con fotos enmarcadas que no habían cambiado en una década. Nunca las quité, solo las limpiaba con un poco más de cuidado. «Todo sigue igual», dijo con ligereza. «Casi todo», respondí señalando el sillón frente al mío. Se sentó con cuidado como invitada, no como hija. Le ofrecí té. Dijo que no. Le ofrecí agua. Asintió. Cuando volví con el vaso, seguía estudiando los estantes, deteniéndose en una bailarina de porcelana que pegué después de que ella la tirara a los 6 años. No lo mencionó. Hablamos de nimiedades, el clima, el trabajo. Una vecina que apenas recordaba. Sus manos seguían entrelazadas en su regazo, su espalda demasiado recta. Esperé, y entonces lo dijo. «Quería preguntarte sobre la abuela, sobre su testamento. No sabía a quién contactar. Pensé que tal vez tú podrías decirme sí». Su voz se desvaneció, luego volvió más firme. «Sí dejó algo para mí». Entrelacé mis manos lentamente y la miré a los ojos. «Lo hizo», dije. «Una vez». Esteban siempre supo contar una historia, especialmente cuando él era el héroe. Cuando llegó el divorcio, jugó su papel a la perfección. El esposo herido, abandonado por una esposa distante, contaba a quien quisiera escuchar que yo me había desconectado años atrás, que me había enterrado en mis clases de piano y en la autocompasión, que resentía su carrera, su éxito, su carisma. Supongo que era más fácil creer eso que admitir la verdad que se había enamorado de alguien más. Otra vez. Sabía cómo moldear una narrativa y sabía exactamente cómo contársela a nuestra hija. Valeria tenía 22 años, entonces recién salida de la universidad, llena de certezas en blanco y negro. Vino una noche paseándose por mi sala como fiscal lista para cerrar su caso. No hizo preguntas, trajo afirmaciones, acusaciones, palabras que debía haber ensayado con su padre. «Tú lo hiciste miserable», dijo. «Manipulaste todo. No puedo creer que intentes hacer esto sobre ti». Recuerdo estar junto a la isla de la cocina con una mano aún en el cajón que abrí para sacar té. No hablé de inmediato. No sabía cómo. Quería preguntarle dónde estaba cuando lloré en el lavabo del baño. Dónde estaba cuando Esteban no volvió a casa por días. Pero sabía que nada de lo que dijera importaría. Ella ya había decidido. «Valeria», dije en voz baja, «no me has preguntado nada». «Ni una vez». «¿No quieres escuchar mi versión?». Me miró con una mezcla de lástima y desprecio y dijo: «Papá me contó suficiente. No necesito tu versión». Esa fue la última vez que escuché su voz hasta ayer. Después de eso, el silencio no fue ruidoso, fue quirúrgico. Rápido, clínico, final. Mis mensajes rebotaban. Mis llamadas nunca sonaban. Envié una tarjeta de cumpleaños que regresó sin abrir, con un devolver al remitente garabateado a mano. Me borró. No lentamente, no con dudas, sino como una decisión.
una puerta cerrada, y aún así, de alguna manera, seguía esperando junto a esa puerta. Solía creer que si seguía escribiendo algún día, ella leería. Los primeros mensajes eran largos, enredados, párrafos llenos de disculpas, que nunca pidió explicaciones, que nunca quiso. Los escribía de noche, cuando la casa estaba en silencio y el dolor pesaba detrás de mis costillas. Le decía que entendía por qué estaba enojada, que la puerta siempre estaría abierta, que la extrañaba con esa verdad sencilla que duele más cuanto más se calla. Luego vinieron las actualizaciones. La abuela tuvo otra caída esta semana. Ya no recuerda nombres. Hoy preguntó por ti. Cada mensaje enviado al silencio. Aprendí a no esperar respuestas, pero los enviaba de todos modos como oraciones. También dejaba mensajes de voz, suaves, sin lágrimas. Me negaba a hacerla sentir lástima por mí. Pensé que eso preservaría mi dignidad, pero escuchar mi propia voz temblar al final de esos mensajes me traicionaba. Tras el diagnóstico, empecé a enviar más correos que mensajes de texto. Parecía más formal, como si estuviera escribiendo un registro. Demencia en etapa 3 ahora. Me confunde con su hermana. Sigue preguntando por ti. El día que llevamos a mi madre al asilo, envié un mensaje a las 11:47 de la noche solo para decir: dejó tu foto de ballet junto a su cama. El último mensaje que le envié fue un martes. El último aliento de mi madre llegó justo después del amanecer. Recuerdo estar sentada en el estacionamiento del hospital con el frío de la mañana, calándome los huesos, los dedos temblando mientras escribía. Se fue. Pensé que debías saberlo. El funeral es el viernes, sin presión. Solo quería que lo supieras. Nunca obtuve respuesta. Cada diciembre compraba una tarjeta navideña. Escribía su nombre sin nota, sin dirección de retorno, solo una flor seca dentro. Las enviaba a su última dirección conocida, al cuidado del silencio. Supongo que una parte de mí aún esperaba que algo en ella se ablandara, que se preguntara qué significaban esas flores. Cuando mi madre murió, no se lo conté a nadie más, solo a ella. El declive de mi madre no fue repentino. Llegó en fragmentos pequeños y crueles, olvidar nombres, luego rostros, luego el tiempo mismo. A veces me confundía con su hermana Marina, que se fue hace mucho, y cuando la corregía, solo sonreía cortésmente, como si complaciera a una extraña. Pero había momentos, destellos breves de claridad, que regresaban sin aviso como rayos de sol rompiendo nubes pesadas. Uno de esos llegó 2 semanas antes de que muriera. Estaba acurrucada bajo una colcha pálida, con violetas bordadas en las esquinas, sus manos como papel, su voz débil pero segura. Valeria susurró. ¿Vendrá Valeria? Me quedé helada. No había escuchado el nombre de mi hija en sus labios en casi un año. Siempre le gustó ese abrigo morado que le di. El de los botones de madera, añadió con los ojos fijos, en algo que solo ella veía. Asentí suavemente, apartándole el cabello de la frente. Le gustaba mucho, susurré de vuelta. Pero no respondí a su pregunta. No le dije la verdad, que Valeria había desaparecido no solo de su vida, sino de la mía, que no vendría ni ahora ni nunca. En cambio, besé su frente y me quedé a su lado hasta que volvió al silencio. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la puerta de la habitación de mi madre, viendo su pecho subir y bajar constante, pero débil. Luego bajé, me serví un vaso de agua y me senté en la cocina con mi vieja caja fuerte sobre la mesa. Dentro había papeles, estados de cuenta, documentos de seguros y una copia de su testamento. Lo había dejado todo para Valeria. Todo. Lo necesitará algún día, dijo mi madre cuando lo actualizamos 5 años antes. Prométeme que no lo cambiarás. Pero las promesas cambian cuando las personas desaparecen. No borré a Valeria por venganza. Cambié el testamento porque mi madre merecía más que ser recordada como un nombre olvidado en un teléfono olvidado.
Y yo estaba cansada de fingir. Esa noche le escribí a Clara y le pedí que viniera por la mañana. Lo haríamos oficial. Siempre le encantaron los camarones a Alfredo. Lo recordé tal vez por hábito, tal vez por esperanza. Era el único platillo que pedía cuando volvía de la universidad. Pasé la tarde revolviendo crema con ajo hirviendo, viendo la salsa espesarse mientras el sol cruzaba el suelo de la cocina. Puse la mesa con el mantel azul, el de los bordes bordados, y coloqué un pequeño jarrón con lilas frescas en el centro. Cuando Valeria llegó, notó los detalles, pero no dijo nada. Comimos en silencio los primeros bocados, el tintineo de los cubiertos, intentando llenar el vacío que los años habían tallado. Elogió la comida y le di las gracias. Sus ojos recorrían la sala como buscando la salida correcta de la conversación. Luego dobló su servilleta con demasiada precisión y carraspeó. «Estoy comprometida», dijo. Levanté la vista y sonreí cortésmente. «Felicidades. Es en septiembre, una ceremonia pequeña. Bueno, se suponía que lo sería. Su familia quiere algo más grande, tal vez en un destino». Asentí esperando. Continuó con voz más suave. «La abuela siempre dijo que heredaría todo. Me lo dijo cuando tenía 16 años. Pensé que el abogado ya me habría contactado. Mi tenedor se detuvo a medio camino. Me miró como quien mira una puerta cerrada, pensando que tiene la llave. Pensé que podrías decirme qué pasó, si quedó algo». Bajé el tenedor con suavidad. «Ella planeó dejártelo todo, una vez». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue frío, calculado. Dio una sonrisa tensa. «Cualquier cosa que puedas dar ayudaría mucho. Estamos cortos con el depósito del lugar». No me inmuté. «Entiendo». La salsa se había enfriado. Su copa de vino seguía intacta. Quise preguntarle por qué no me contactó antes, pero ya lo sabía. No vino a reconciliarse, vino a cobrar. Me levanté de la mesa y fui a la cocina con la mano en el cajón donde guardaba el testamento original. Regresé con un sobre en la mano, color crema sin sellar. Dentro había un cheque. No grande, pero tampoco pequeño. Unos miles de pesos de mi cuenta personal. Lo escribí esa mañana, antes de que ella pusiera un pie en la casa. Supongo que sabía para qué era esta cena, aunque una parte de mí aún esperaba otra cosa. Coloqué el sobre entre nosotras. El testamento cambió Valeria. Después del declive final de tu abuela, lo dejó todo para mí. Parpadeó lento y fuerte, como intentando reiniciar algo en su cabeza. «¿Qué esperó por ti? Hasta el final. Nunca viniste». Sus manos apretaron el borde de la mesa. Pero ella prometió. Me dijo: «Lo sé», dije en voz baja. «Por eso te ofrezco esto. Sé que la boda es cara y no estoy tratando de ser cruel». Abrió el sobre, sacó el cheque. Sus dedos temblaron ligeramente. «Eso es todo», dijo. «Es lo que puedo ofrecer». Apretó la mandíbula. «Después de todos estos años, eso es lo que valgo para ti», no dije. «Eso es lo que puedo darte económicamente. Lo que vales para mí, no creo que podamos medirlo en pesos». Esperaba que esta cena significara algo más. Soltó una risa corta y amarga. «No has cambiado. Siempre manipuladora, siempre fría. No es de extrañar que papá…». Levanté la mano apenas. «No vayamos por ahí». La amargura en su rostro se profundizó. «Estás probando todo lo que él siempre dijo. Y tú estás probando por qué cambié el testamento». Empujó la silla hacia atrás, las patas rasparon fuerte contra el suelo. Sus ojos, antes tan familiares, ahora parecían de cristal. Me pregunté si siquiera se daba cuenta de cómo sonaba, si escuchaba sus propias palabras. No estaba enojada, estaba cansada. Vine esperando que pudiéramos reconstruir algo. Espetó. «¿Viniste a revisar el saldo?», respondí firme como piedra. Se quedó en la puerta, mirándome como si fuera una desconocida, y luego hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Se quedó en la puerta,
con la mandíbula tensa, los hombros rígidos, los ojos esquivando los míos. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y rápidas. Hablé suavemente. Antes de que te vayas, desbloquea mi número. No se movió al principio. Luego, entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque la versión de mí con la que peleas es una que construiste sin escuchar una palabra de lo que dije. ¿Quieres la verdad? Empieza por ahí. Hubo una pausa. Algo destelló detrás de su expresión guardada. Duda, tal vez. O una pequeña grieta en su certeza. Tras un momento sacó su teléfono. Sus dedos dudaron, luego se movieron. Un toque, un desliz. Otro toque. Vi su expresión cambiar en cámara lenta mientras aparecía el primer hilo de mensajes. Luego otro y otro. Docenas, luego cientos. Todos míos. Todos sin abrir. El aire entre nosotras se espesó. Deslizó el dedo. Sus labios se entreabrieron ligeramente. La vi detenerse en uno el diagnóstico de mi madre. Luego otro, una actualización desde el hospital. Y finalmente el que recuerdo haber escrito con manos que no paraban de temblar. Se fue. Viernes. Si quieres venir. Su voz bajó. No lo sabía. No dije calma pero firme. No quisiste saberlo. Se hundió en la silla otra vez con el teléfono en la mano, como si se hubiera vuelto demasiado pesado. Su rostro, siempre tan afilado y controlado, parecía de repente suave, joven, herido, o tal vez solo avergonzado. Su pulgar se movió de nuevo lentamente ahora. Estaba leyendo. Realmente leyendo. No dije nada más. Dejé que el silencio hablara. Eventualmente dejó el teléfono y juntó las manos como una niña esperando un regaño. No sé qué decir. Asentí mi voz baja. Dije todo lo que tenía que decir, solo que no lo escuchaste hasta ahora. Por primera vez en la noche no discutió. Solo miró las lilas en la mesa con los pétalos empezando a curvarse en los bordes. Y luego, con una voz casi demasiado pequeña para ser la suya, susurró. ¿Qué más me perdí? La llamada llegó a la mañana siguiente justo cuando enjuagaba la cafetera. Al principio no reconocí el número, pero algo me hizo dudar. Cuando contesté, hubo una breve pausa, luego su voz inconfundiblemente suave y ensayada. Camila, dijo Esteban, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Realmente la hiciste sentir mal. No respondí de inmediato. Me apoyé en la encimera, dejando que el silencio se alargara hasta que él lo llenó. Llegó a casa llorando anoche, continuó. La emboscaste. Dijo que la hiciste sentir que no valía nada. Mantuve la voz nivelada. No la embosqué. Respondí su pregunta. La que trajo, no la que fingió traer. Una pausa. Luego entró el viejo encanto de Esteban, suave y pesado. Podrías haberlo manejado con más tacto. Está intentando Camila. Está buscando acercarse. No, Esteban, dije. Está buscando sacar algo. Tú le enseñaste que yo era la villana. Me borraste de su vida y ahora estás sorprendido de que dejé de seguir el juego. Exhaló con fuerza molesto. No borré nada. Le diste una historia, dije, y te aseguraste de que nunca la cuestionara. Otro silencio. Esta vez más frío. Solo intentaba protegerla. No dije simplemente, intentabas quedártela. Escuché su bufido. Siempre has tenido un don para el drama, y tú siempre has tenido talento para desviar. Colgué antes de que pudiera decir más. La línea quedó muda con un clic satisfactorio. Más tarde ese día, Clara pasó con una copia del testamento revisado para mis archivos. Notó la tensión en mi rostro antes de que dijera una palabra. Llamó, le dije. Se sentó frente a mí, tranquila como siempre. Por supuesto que sí. Creo que quería que me sintiera culpable. Clara sonrió. Has hecho más de lo que la mayoría habría hecho Camila. Solo que finalmente dejaste de desangrarte por alguien que nunca te ofreció una venda. Asentí y por una vez no discutí. Esa noche el correo trajo algo inesperado.
Estaba entre el montón habitual catálogos que no pedí cuentas de servicios, un folleto de cupones del supermercado local, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito a mano, con tinta irregular en un sobre pálido. Me senté en la mesa de la cocina, donde ella había estado días antes, y lo abrí con cuidado. Dentro había una sola fotografía y un pequeño papel doblado. La foto era una que no veía en años. Valeria sobre mis hombros, quizás de 5 años, con sus trenzas volando detrás, la boca abierta, en una sonrisa tan grande que parecía que podría caerse de la alegría. Recordé ese día. Una feria. Ganó un oso de peluche en el juego de los aros y compramos limonada en vasos de papel encerado. Tenía los dedos pegajosos y una quemadura de sol cuando llegamos a casa, y se durmió con los brazos alrededor de mi cuello. La nota era breve. No sé cómo arreglar lo que rompí, tal vez nunca pueda, pero quería que supieras lo recuerdo. Fuiste la mejor mamá que pude haber pedido. Solo no lo entendí a tiempo, eso fue todo. Sin podemos hablar, sin sobre la boda, sin peticiones, sin explicaciones, solo un recuerdo devuelto como algo prestado por demasiado tiempo. Sostuve la foto con ambas manos y me quedé con ella un largo rato. No lloré. Había una suavidad en el dolor algo más gentil que antes. No exactamente perdón, pero reconocimiento. Una astilla de algo honesto. Volví a guardar la carta en el sobre y caminé hacia la sala. La repisa aún tenía su foto de graduación, aunque la había volteado meses atrás. La puse de pie y coloqué la foto de la infancia junto a ella. No combinaban, ya no, pero pertenecían juntas de una manera que no había permitido en años. ¿No la llamé? No envié un mensaje. No era enojo, ni orgullo. Era algo más, un saber. Salí al jardín justo cuando el viento arreciaba y entendí finalmente lo que había necesitado todo este tiempo. Pasé la mañana ordenando la sala, aunque no lo necesitaba. Quité el polvo a libros que ya estaban limpios, enderecé cojines que no se habían movido. A veces las manos necesitan algo que hacer cuando el corazón se aquieta. La foto seguía donde la dejé, sus pequeñas manos sujetando mi frente, esas trenzas volando con confianza y risa. Ajusté el marco ligeramente, luego di un paso atrás y sonreí. No con alegría exactamente, sino con reconocimiento. Esa pequeña existió y la amé por completo. No tomé el teléfono. No escribí una respuesta. No imaginé un reencuentro en una cafetería o una conversación llorosa en un banco del parque. No lo necesitaba. Por la tarde me puse el abrigo y salí. El jardín estaba casi dormido por la temporada, pero aún podía trazar las huellas del toque de mi madre, donde plantó tomillo en filas rectas, donde insistió en que las hortensias florecieran libres sin podar. Caminé por el sendero estrecho que ella había desgastado con años de cuidado silencioso. El viento me envolvió no frío, sino presente, y lo dejé pasar a través de mí. Por tanto tiempo, pensé que sanar solo llegaría cuando ella regresara, cuando se disculpara con las palabras correctas en el tono correcto, cuando me viera no la versión que Esteban dibujó, sino a mí. Pero ese momento nunca llegó, y aún así, de alguna manera, el dolor se había suavizado. Había dejado de esperar sin darme cuenta. Parada bajo el arco, donde las clemátides florecerían en primavera, sentí algo que no sabía que me faltaba: paz. No del tipo ruidoso, con declaraciones y cierres, sino del tipo suave que se asienta. El que llega cuando ya no cargas la llave de una puerta para alguien que no toca. La había perdonado. No por ella, sino por mí. El perdón, entendí, no es una invitación, es una respuesta. Y la mía fue silenciosa pero firme. Ella no estaba lista para la verdad, y yo ya no estoy esperando a que lo esté.